Japón, una antigua cultura que abarca miles de años. La leyenda japonesa dice que las islas de Japón se formaron a partir de las lágrimas de una diosa. A medida que cada lágrima caía en el Pacífico, se formaba una isla en aquel sitio. En tiempos de paz, Japón era una tierra elegante, con jardines acuáticos, flores de color cereza y poesía. En otros tiempos, fue desgarrada por los crueles guerreros de los antiguos samurái. Estos hombres, que eran muy temidos, también eran reverenciados como la gente más poderosa de Japón. Su historia nos revela un relato extraordinario. Civilizaciones antiguas. Los samurái. Aunque hay evidencias arqueológicas de una cultura neolítica en Japón, el primer periodo que conocemos en profundidad es el periodo Jomon. Este se extiende desde el año 10.000 a.C. hasta el año 300 a.C., cuando grupos de cazadores nómadas poblaban la tierra. En el siguiente periodo, el Yayoi, se desarrollaron nuevas herramientas y sistemas de control de aguas. Esto posibilitó el cultivo del arroz, lo cual cambiaría el aspecto de la tierra para siempre. Los grupos de cazadores se convirtieron en granjeros asentados en pequeñas comunidades. A su vez, surgieron distintos grupos políticos. Con el periodo Tumulus, en el año 300 después de Cristo, se produjo una ruptura con la cultura Yayoi. Las instituciones políticas y sociales se desarrollaron rápidamente. Aparecieron en la costa grandes montículos mortuorios de piedra o de arena. Se les llamó tumuli, a propósito del nombre del periodo, Tumulus. Fueron la sepultura de los gobernantes de varios reinos independientes. Tiempo después, un clan del área de la planicie de Yamato emergió con más poder. Ya en el siglo VI, el linaje de los Yamato Sol controlaba la jerarquía de los clanes y, consecuentemente, los emperadores descendían de dicho linaje. El budismo llegó a Japón desde Corea en el siglo VI, durante el periodo Asuka. El emperador Yomei y sus sucesores eran budistas. Las técnicas de escritura china que habían llegado 100 años antes permitieron un mayor acceso de la nobleza al budismo y a la filosofía china. Al final de este periodo, los japoneses empezaban a adoptar el modelo chino de un gobierno central. Durante el periodo Nara, desde el año 710 hasta el 794 después de Cristo, se reforzó el sistema de gobierno imperial centralizado llamado Richurio. Este sistema continuó en el periodo Heian, pero comenzó a desmoronarse en el siglo IX. Algunos señores crearon sus propios poderes militares, lo que llevó a una lucha encarnizada entre ellos y a la pérdida del poder imperial del emperador. En esta época, también hubo una ruptura de los lazos con China, con la creación por parte de los japoneses de su propio sistema de escritura. En el periodo Kamakura,
Entre el año 1185 y 1333 se estableció una estructura administrativa a cargo de un shogun o comandante en jefe. Algunos terratenientes empleaban por su cuenta a tropas privadas para defenderse, y así surgieron los guerreros samurái. La forma de gobierno de los shogun, mantenida por la clase social de los guerreros y a cierta distancia del poder imperial, duraría 676 años. El culto por los samurái continuaría desde este periodo hasta el siglo XX. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés todavía se regía según el código samurái. Este código de entrega fanática, combinado con el culto al emperador, produjo un agresivo espíritu de lucha con el que se conquistaron grandes franjas del Pacífico a principios de 1942. En menos de un año, Japón había conseguido el control del este asiático y del Pacífico Oeste. La ocupación se basó en el culto a los samurái. Finalmente, este apogeo se volvería contra ellos, y con la amarga derrota, se cortaron los últimos lazos existentes con la tradición antigua. Pero esta tradición no murió tan fácilmente. Los samurái son un aspecto de Japón bien conocido por todo el mundo. Kurosawa los hizo famosos con sus películas y posteriormente aparecieron en otras producciones de Hollywood. La palabra viene del verbo samurou, que significa servir. Así que los samuráis fueron en sus comienzos los policías, el ejército de la aristocracia japonesa. El papel de los samurái era en un principio el de proteger la propiedad de los ricos terratenientes. Poco a poco se fueron convirtiendo en ejércitos privados que servían a los señores. Finalmente, una parte de estos soldados precipitó un periodo de luchas conocido como la Era de las Guerras Civiles. Los guerreros adquirieron una gran relevancia social durante los siglos XII y XIII, al comenzar las guerras civiles entre los clanes principales. Obviamente, los guerreros tuvieron que ser recompensados. Las armas que los guerreros elegían para el campo de batalla eran la katana, conocida como espada samurái, el yari, la lanza y el naginata. También se empleaban cuando el samurái iba a caballo. Son las que usábamos en el kudo. Todas estas armas están vinculadas a los samurái y las utilizaban en la batalla. A pesar de ello, podía llegar el momento en que el samurái quedara desarmado. Por ejemplo, si su espada se rompía o se la arrebataban, entonces tenía que recurrir a la lucha sin armas. Cuando el combate sin armas se imponía, se trataba de matar o morir, y por eso tenían que poder confiar en sus tácticas de combate sin armas, las cuales con el tiempo se han transformado en métodos muy efectivos de defensa propia. Había grandes industrias de manufactura para dar servicio a los samurái y a los ejércitos del Dimu. Cuando digo grandes, en realidad quiero decir que aunque eran pequeños talleres locales, cubrían un gran número de actividades. El samurái era frecuentemente un soldado a caballo, y por todo ello, para que estuviera listo para la guerra, se tenía que preparar también a su caballo. Así que en la mayoría de las ciudades había herreros y todo lo necesario para hacer artículos de piel para los caballos.
Como consecuencia, la actividad de la guerra y la sociedad de los samuráis dieron empleo en el ramo de la industria a una sociedad que había sido agraria. Si nos fijamos en la fabricación de la espada, tenemos una muy afilada perteneciente a lo que llamaríamos la época medieval, con un equipo bastante primitivo. Incluso los expertos en este campo las consideran excelentes hoy en día. La espada de los samuráis, la katana, era el alma del samurái. Si miran la espada del samurái, verán que tiene una ligera curvatura. Dicen que la kasaki, la punta de la espada, era el rostro. Y que el alma del samurái se introducía en la espada.